Bueno, mi nombre es Richard Vargas. El día de hoy voy a exponer acerca de la cantidad de movimiento angular. Me disculpo porque las diapositivas se pasan solas por tiempo. No tengo ni idea por qué, pero no pude arreglarlo. Entonces, iniciemos. Eh, Vamos a iniciar con una definición del momento angular. Pues guiándonos de la imagen, lo cual nos dice que el momento angular de un punto se define a partir de un vector de posición, un vector de movimiento y una cierta velocidad instantánea, que en este caso el vector posición sería r, nuestra velocidad instantánea v, y también lo podemos definir con respecto a un vector de cantidad de movimiento lineal que iría pues en la misma dirección de la velocidad. Este se rige con una regla, su dirección, que es la regla de la mano derecha. Entonces, mirando un poquito acerca de la regla de la mano derecha, nos dice que hay que curvar la mano derecha alrededor del eje de rotación de modo que los dedos apunten en dirección de rotación. El pulgar extendido señalará la dirección del vector de la velocidad angular, o en este caso nuestro momento angular. Bueno, continuemos con otra pequeña definición, la cual nos dice que hay que tener en cuenta que este no es una magnitud propia del cuerpo, sino que depende del punto de referencia que se escoja. Vamos a empezar con su significado físico, el cual tiene que ver con la rotación. El momento angular caracteriza el estado de rotación de un punto del mismo modo que el momento lineal caracteriza el estado de traslación lineal. Hay otra que es la que vemos en la imagen, que dice que es la cantidad de inercia que mantiene girando un objeto hasta que se detenga o cambie su velocidad. Para poder hablar de momento angular, tenemos que hablar primero del momento lineal, que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero ahora lo vamos a definir, que es el producto vectorial entre la masa y la velocidad. Ahora sí, el momento angular se define como el producto vectorial entre el radio y este momento lineal. Como lo decíamos, la dirección de L es perpendicular al plano de la trayectoria, guiándonos por la regla de la mano derecha. Bueno, vamos a hacer una descripción del momento angular. Para poder hacer esta descripción tenemos que suponer una partícula que se mueve en el plano, como lo vemos en la imagen, que se mueve en el plano XY, en un movimiento circular de radio r. Nos piden hallar la magnitud y la dirección del movimiento angular respecto al origen. Entonces, de acá podemos sacar, por así decirlo, la magnitud del movimiento angular con respecto pues a las fórmulas de vectoriales, las fórmulas vectoriales. Entonces decimos que L es igual al vector R en producto vectorial por la masa por el vector de velocidad, o el vector posición en producto vectorial con la cantidad de movimiento lineal. Podemos decir que el ángulo, en este caso, que está rotando, es de 90 grados, que sería el ángulo entre la velocidad y el vector posición, dándonos así que la magnitud del movimiento angular sería la masa por el radio por la velocidad. Sus unidades son kilogramo masa cuadrado por segundo. Eso sería por ese lado. Entonces, continuando con esto, podemos relacionar el movimiento de inercia de una partícula puntual en un movimiento circular con un movimiento angular. Hay que recordar que el vector de posición de un cuerpo que gira en un movimiento circular respecto al centro de giro de dicho movimiento y el vector velocidad forman un ángulo de 90 grados, como lo dijimos anteriormente. Entonces, a partir de la expresión del momento angular podemos decir, entonces lo que vamos a hacer es
buscar otras fórmulas a partir de la fórmula principal. Entonces nuestra fórmula principal nos dice que es el radio por la cantidad de movimiento lineal por el seno, que pues en este caso que está girando sería 90 grados. Nos dice que sería R por P. Ya habíamos definido que P era la masa por la velocidad, quedando el radio por la masa por la velocidad, despejando no, sino reemplazando la velocidad con respecto a la velocidad angular. Diríamos que sería la velocidad angular por el radio, quedando así una fórmula que utilizaríamos más adelante, que es el movimiento angular es igual a la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. Siguiendo así, cuando lo relacionamos con la inercia, la cual es la masa por el radio al cuadrado, quedaría que el momento angular sería la inercia por la velocidad angular, ¿cierto? Serían como más fórmulas que podemos sacar a partir de la principal. Bueno, continuando, vamos a hacer unos ejemplos teóricos. Bueno, este ejemplo es una forma muy fácil de entender lo que sería el momento angular. Bueno, dice, una barra rígida ligera de 1 metro de largo, este sería diámetro, une dos partículas con masas de 4 y 3 kilogramos en sus extremos. La combinación gira en el plano XY, hay que tener en cuenta el plano en el que gira, alrededor de un pivote que pasa por el centro de la barra, lo cual nos dice que el radio sería 0.5. Bueno, determine la cantidad de movimiento angular del sistema alrededor del origen cuando la rapidez, en este caso velocidad, de cada una de las partículas es 5 metros sobre segundo. Listo, entonces para este caso tenemos o podemos utilizar la fórmula que nos dice que la masa por la velocidad por R por el seno del ángulo. Como él está rotando, entonces sería el seno de 90, lo cual nos deja simplemente la masa por la velocidad por R. Tenemos que decir que la sumatoria o el momento angular total sería la sumatoria de nuestros momentos angulares independientes. Entonces hacemos los cálculos independientemente, dependiendo de cada masa, y uno nos da 7.5 kilogramo metro cuadrado sobre segundo y la otra nos da 10 kilogramo metro cuadrado sobre segundo, dándonos así un momento angular total de 17.5 kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Eso en este caso. Pasamos a un segundo ejemplo en el que nuestros radios son diferentes. Entonces nos dice, en el ensayo de su baile una bailarina hace girar 2 boleadoras simultáneamente como se muestra en la figura. Ambas boleadoras giran con igual velocidad angular. Hay que tener en cuenta que en este caso ya no utilizamos velocidad instantánea, sino velocidad angular, cuyo módulo es 2 radianes sobre segundo constante. Nos preguntan cuál es el módulo del momento angular del sistema de boleadoras. Entonces hacemos lo mismo. Ya en este caso lo hacemos más unificado. Decimos que la cantidad de movimiento angular o momento angular es la sumatoria de los momentos angulares independientes. Realizamos el despeje o el cambio de variables por los términos que nos dan en el ejercicio y simplemente solucionamos, lo cual nos dice que el momento angular total de las 2 boleadoras es de 0.3156 kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Esto cuando utilizamos velocidad angular y tenemos radios diferentes o el mismo radio, se trabaja igual. Bueno, ya hay que pasar a la parte práctica, un ejemplo de práctica, pero antes de eso vamos a tener que hablar sobre las analogías entre las rotaciones y traslaciones, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esta formulita que nos aparece acá, que es la traslación, que nos dice que es la sumatoria de fuerzas sobre un delta de movimiento lineal sobre un delta de tiempo, lo cual se expresa o quiere decir que una fuerza neta actuando sobre una partícula es igual a la razón de cambio temporal del movimiento lineal de la partícula. Eso es lo que nos quiere decir la formulita de traslación. En rotación
tenemos la sumatoria de torques, que es igual al delta de movimiento de momento angular sobre un delta de tiempo, lo cual dice que el torque neto actuando sobre una partícula es igual a la razón de cambio temporal del movimiento angular de las partículas. En pocas palabras, podemos decir que el torque produce una variación o cambio en el momento angular. Algebraicamente, el torque se puede definir como el vector de posición en producto vectorial con la fuerza de traslación. Listo. Entonces vamos a pasar al ejemplo práctico, el cual en este caso simplemente es una rueda de bicicleta con un punto de apoyo y un torque que le aplica a la señora que la pone a girar. Entonces en este caso nuestro punto de apoyo es la señora con la cuerda y pues ella misma aplica el torque. Tenemos que decir que no cambia la magnitud del movimiento angular, pero sí su dirección. Podemos ver en la primera imagen que la señora aplicó el torque y la llanta estaba perpendicular a ella. Y después de unos momentos se puso paralela y ella sí gira. Esto se debe a que el torque y el momento angular, su sumatoria es igual a 0. Entonces podemos decir que la dirección del torque es contraria. O sea, si una va, digámoslo así, expresémoslo de esta manera. Si siguiendo la mano derecha, si el torque se le aplicó, digámoslo así, hacia la pantalla, entonces diríamos que nuestro momento angular iría hacia la pared, no hacia la señora, sino hacia la pared. Entonces nuestro torque tomaría la otra dirección, lo cual hace que ella, la llanta no caiga, sino que solamente cambie su dirección, ya que el torque es perpendicular al momento angular, que es pues lo que he tratado de decir. Esto es la base de los giroscopios. Este fue pues como el ejemplo práctico que vi. Muchas gracias. Espero pues haber sido un poquito entendible en el tema.